Este monje caminaba durante días sin refugio, mientras otros jamás abandonaban los muros que los protegían. Dormía en el suelo, pasaba hambre, atravesaba frío y cansancio, mientras a pocos kilómetros había templos con comida, techo y reglas claras. En este video vas a descubrir por qué algunos hombres eligieron el camino y otros el templo, y por qué esa decisión lo cambió todo. Japón antiguo no era un lugar tranquilo ni estable. Las aldeas vivían con miedo constante a las malas cosechas, a las enfermedades, a la guerra y al abandono espiritual. Para la mayoría de las personas, la religión no era una búsqueda elevada, era una necesidad urgente. Se buscaba protección, consuelo, sentido. En ese mundo surgieron dos figuras que, aunque compartían símbolos externos, representaban caminos opuestos: el monje de templo y el hijiri. El templo era un espacio fijo, sólido, visible. Muros de madera, techos cuidados, campanas, rituales establecidos. Allí vivían monjes formados dentro de una estructura clara, con jerarquías, normas y una vida relativamente estable. El templo ofrecía orden en medio del caos. Era un refugio espiritual, pero también social y político. Con el tiempo, muchos templos acumularon tierras, influencia y poder. No todos, pero suficientes como para marcar una diferencia evidente con el mundo exterior. Fuera de esos muros caminaba el hijiri. No tenía templo, no tenía rango, no tenía protección. Su lugar era el camino polvoriento entre aldeas, las montañas solitarias, los senderos olvidados. Mientras el monje de templo permanecía, el hijiri avanzaba. Mientras uno enseñaba desde un lugar fijo, el otro enseñaba con su presencia. No predicaba con largos discursos, predicaba con el cuerpo cansado, con la austeridad visible, con la constancia silenciosa. La diferencia no estaba solo en dónde vivían, sino en cómo entendían la práctica espiritual. Para el monje de templo, la disciplina estaba organizada. Horarios, rituales, estudio de textos, repetición de formas establecidas. Para el hijiri, la disciplina era radicalmente simple y brutal. Caminar era oración. El cansancio era maestro. El hambre no era un problema a resolver. Era una herramienta para vaciarse de apego. No había campana que indicara cuándo rezar. El propio cuerpo marcaba el ritmo. El templo ofrecía seguridad, pero también distancia. Muchos campesinos veían el templo como algo elevado, respetable, pero ajeno. No todos podían entrar, no todos entendían los rituales, no todos se sentían dignos. El hijiri, en cambio, dormía donde dormían ellos, comía lo que ellos podían dar, enfermaba en los mismos caminos. No hablaba desde arriba, caminaba al mismo nivel. Por eso su autoridad no venía de una institución, venía de la coherencia entre lo que vivía y lo que mostraba. En épocas de crisis espiritual, cuando se creía que el mundo había entrado en decadencia y que los métodos tradicionales ya no conducían a la iluminación, esta diferencia se volvió crucial. El monje de templo seguía ofreciendo una vía formal, pero para muchos era inalcanzable. El hijiri ofrecía algo distinto: una fe vivida en movimiento, una práctica sin barreras, una espiritualidad que no exigía saber leer ni pertenecer a nada. No se trataba de rebeldía abierta contra los templos. Muchos hijiri respetaban profundamente el budismo. La diferencia era más profunda y más incómoda. El hijiri demostraba que no hacía falta un lugar sagrado para vivir de forma sagrada. Su sola existencia cuestionaba la idea de que la espiritualidad necesitara estructuras complejas. Cada paso era una afirmación silenciosa de que el camino mismo podía ser un monasterio. Mientras el monje de templo perfeccionaba rituales, el hijiri perfeccionaba la resistencia. Mientras uno buscaba pureza a través de la forma correcta, el otro la buscaba a través del desgaste continuo del ego. El templo protegía el cuerpo para cultivar la mente. El hijiri exponía el cuerpo para romper las ilusiones de la mente. Ninguno era fácil, pero uno era visible y aceptado, el otro incómodo y difícil de controlar. Por eso el pueblo confiaba tanto en ellos. No porque fueran milagrosos, sino porque eran reales. Construían caminos, reparaban puentes, cuidaban enfermos, no como obras para ganar mérito, sino como extensión natural de su práctica. Servir no era una actividad separada de la oración, era la oración misma. El monje de templo podía hablar de compasión. El hijiri la encarnaba con ampollas en los pies. Con el tiempo, el poder prefirió lo estable. Lo errante incomoda, no se puede registrar, no se puede regular fácilmente. Los templos crecieron, el Estado se apoyó en ellos, y la figura del hijiri fue perdiendo espacio. No desapareció del todo, pero se volvió marginal, casi legendaria.
Y aún así, su sombra nunca se fue del todo. Hoy, siglos después, la comparación sigue siendo incómoda. No porque uno sea bueno y el otro malo, sino porque plantean una pregunta que sigue vigente. Buscamos estructuras que nos contengan o caminos que nos transformen. Preferimos la seguridad de los muros o la incertidumbre del paso siguiente. El Ihiri no dejó grandes edificios, no dejó tratados, dejó una idea peligrosa por su simplicidad, que la disciplina no necesita permiso, que la austeridad no es castigo, sino libertad, que el silencio, cuando se camina con él, puede ser más poderoso que cualquier sermón. Tal vez por eso su figura sigue inquietando, porque recuerda que, incluso hoy, el camino sigue estando ahí, esperando a quien se atreva a convertirlo en templo.